Bien, chicos, entramos a ver nuestro primer ejemplo de cadenas de Markov, que nos dice: el clima en los yungas paceños se comporta según una cadena de Markov con dos estados, lluvioso y no lluvioso. Nos dice ya ahí la cantidad de estados, ¿sí? ¿Cuáles serán los estados que nos menciona el problema? Son lluvioso y no lluvioso. Si hoy es un día lluvioso, la probabilidad de que mañana sea un día lluvioso es de 0.6. Si hoy no llueve, la probabilidad de que mañana sea un día sin lluvia es de 0.8. Escriba la matriz de transición, nos pide el inciso A. Luego nos dice si ayer viernes llovió en los yungas, realice operaciones matriciales para calcular la probabilidad de que mañana domingo no llueva. Y el inciso C nos dice: transcurridos varios días, calcule cómo se distribuyen en porcentaje los días lluviosos y no lluviosos. Entre paréntesis tenemos que hallar lo que es el estado estacionario. Entonces, chicos, algo que es bien importante tener en mente es que todo va a depender de nuestra matriz de transición T. Todo depende de nuestra matriz de transición T. ¿Por qué? Si la matriz de transición T está mal, tanto el inciso A, que nos pide escribirla, el inciso B, que nos pide hallar un estado futuro, y el inciso C van a estar mal, ¿sí? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en esta matriz de transición. Lo que nos está pidiendo acá es pues hallar probabilidades respecto del clima en los yungas paceños, y nos va a describir dos estados, el estado lluvioso y el estado no lluvioso. Bien, hay que partir de eso. Ok, comenzaremos entonces del inciso A, que nos dice escribir la matriz de transición. Vamos a escribir la matriz de transición. Para escribir la matriz de transición existe una herramienta que la pueden utilizar o directamente puede que lo hagan ustedes en la tablita que vamos a ver después. Pero bien, para quienes quieren estar más seguros de sus resultados, etcétera, pueden utilizar esta herramienta que les voy a enseñar, que es el grafo de estados. Con ayuda del grafo de estados vamos a hallar nosotros nuestra matriz de transición. Para eso tenemos que escribir los estados que tenemos. Vamos a escribir los estados que tenemos. Tenemos el estado lluvioso y el estado no lluvioso. Yo me estoy poniendo acá arbitrariamente estos datos, pero ustedes podrían escribirlos si quieren o darles otro nombre a las variables lluvioso y no lluvioso. Bien, comenzaremos entonces por el estado lluvioso. Más abajo nos da información. Vamos a leerlo otra vez, pero nos dice: el clima en los yungas paceños se comporta según una cadena de Markov con dos estados, lluvioso y no lluvioso. Si hoy es un día lluvioso, comenzaremos de eso. Si hoy es un día lluvioso, partimos del estado que se ha dado, ¿no? Que ha sido el día lluvioso. Si hoy es un día lluvioso, la probabilidad de que mañana sea un día lluvioso es de 0.6, es decir, si hoy ha llovido, la probabilidad de que mañana también llueva, si hoy ha llovido, ¿cuál es la probabilidad de que mañana también llueva? Nos decía acá, si hoy es un día lluvioso, la probabilidad de que mañana sea un día lluvioso es de 0.6. Entonces, si hoy partimos del estado, ¿no? Y volvemos al mismo estado, porque nos dice si hoy llueve y mañana también llueve, la probabilidad es de 0.6. La probabilidad es de 0.6. Bien. Si hoy no llueve, antes, no nos adelantaremos. Nos ha dado este dato hasta acá. Si hoy ha llovido, la probabilidad de que mañana también llueva, volvemos al mismo estado, es de 0.6. Pero hay una condición que yo les he ido mencionando desde el principio, que nos dice que la sumatoria de las probabilidades tienen que dar 1, ¿sí? Aquí estamos hablando de las probabilidades partiendo del estado lluvioso, que si hoy llueve y mañana también es de 0.6, pero ¿qué pasa si hoy llueve
y mañana no llueve. ¿Cuánto deberá ser esta probabilidad, chicos? Si al total toda la sumatoria de probabilidades partiendo del estado lluvioso debe ser igual a 1. 1 menos 0.6, ¿cuánto es? 0.4. Repito, ¿de dónde hemos sacado esta probabilidad? De que la sumatoria de probabilidades siempre debe dar 1. Y entonces, la sumatoria de probabilidades partiendo del estado lluvioso debe darnos 1. Si hoy llueve y mañana también llueve, nos han dicho que era 0.6. Y entonces, ¿cuánto le daríamos a la probabilidad de que hoy llueva y mañana no llueva? Para completar al 1, teniendo ya 0.6, pues tendrá que ser 0.4. Esto lo vamos a volver a ver con lo siguiente que viene. Nos dice, si hoy no llueve, partiendo del estado de que no llueva, la probabilidad de que mañana sea un día sin lluvia es de 0.8. Es decir, si hoy no llueve, vamos a partir del estado presente a el futuro que nos dice la probabilidad de que mañana no llueva, vamos al estado. Estamos acá equivocándonos. Nos dice, si hoy no llueve, la probabilidad de que mañana no llueva tampoco. Estamos en el mismo estado, ¿no? Si hoy estamos en este estado y mañana también, porque nos dice, si hoy no llueve, la probabilidad de que mañana sea un día sin lluvia es de 0.8. Hoy no ha llovido y nos dice, la probabilidad de que mañana sea un día sin lluvia, es decir, que no llueva, es de 0.8. Bien, para completar a que la sumatoria de probabilidades nos debe dar 1, ¿cuánto le daríamos entonces a esta otra probabilidad? Si ya tenemos 0.8 al 1, ¿cuánto le falta? Nos falta 0.2. ¿Sí? De esa manera ya tenemos nuestro grafo de estados. No se olviden, chicos, que si tenemos dos estados, como en este caso, si tenemos un estado 1 y un estado 2, tiene que haber un porcentaje de probabilidad para 1 y un porcentaje de probabilidad para 2. Lo mismo en este caso, tiene que haber un porcentaje de probabilidad para 2 y tiene que haber un porcentaje de probabilidad para 1. Si tuviéramos tres estados, tenemos que acudir a todos los estados. Tenemos que acudir a todos los estados. No podemos dejar esto así, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí nos falta un estado más. Todos los estados se deben cubrir, se deben abarcar, ¿sí? Todos los estados deben abarcarse. No podemos dejar algún estado sin tocarse, por ejemplo. No. Todos. Es por eso que aquí hemos ido de lluvioso a lluvioso, pero hay otra posibilidad también, que es de lluvioso a no lluvioso. Es como decir una de dos. Si hoy llueve, puede que mañana llueva también, o si hoy llueve, puede que mañana no llueva. Hay esas dos probabilidades, ¿sí? Hay otra, nos dice, si hoy no llueve, puede que mañana no llueva, pero también hay otra posibilidad. Si hoy no llueve, hay la posibilidad de que mañana sí llueva. Entonces, siempre tenemos que abarcar todas las posibilidades. Bien. La otra manera de nosotros realizar esto, bueno, este grafo de estados nos va a ayudar, pero es hacer esto. Sí, vamos a hacer una tablita acá. Vamos a hacer una tablita. Acá vamos a hablar de los estados actuales o estados anteriores, si quieren decirlo, del estado actual, y aquí vamos a hablar del estado futuro. Partimos de lo siguiente. Si aquí va a ir lluvioso, si aquí arribita va a ir lluvioso, entonces acá también tenemos que empezar con lluvioso. Si empiezan con lluvioso en las columnas, tienen que empezar con lluvioso en las filas. Y luego ponemos no lluvioso, no lluvioso. Si quieren hacerlo al revés, pues entonces acá ponen no lluvioso, y aquí abajo lluvioso y lluvioso, pero va a variar también nuestros datos, ¿sí? Tienen que ser bien conscientes de cómo van a anotar sus estados. Bien, vamos entonces. Si hoy llueve, ¿cuál es la probabilidad de que en el futuro llueva? Es de
0.6. Decimos, si hoy llueve, ¿cuál es la probabilidad de que en el futuro llueva? Es de 0.6. Si hoy llueve, ¿cuál es la probabilidad de que en el futuro no llueva? Es de 0.4. ¿Sí? De llueve a no llueve es de 0.4. Si hoy no llueve, ¿cuál es la probabilidad de que mañana no llueva? Es de 0.8. ¿Sí? De 0.8. Si hoy no llueve, ¿cuál es la probabilidad de que mañana no llueva? Tampoco es de 0.8. Si hoy no llueve, ¿cuál es la probabilidad de que mañana sí llueva? ¿Cuál será esa probabilidad? Es de 0.2. ¿Sí? De esa manera también podemos escribir nuestra tablita. Nosotros para escribir esta tablita nos hemos basado en los datos de nuestro grafo de estados, pero también lo pueden hacer directo interpretando del ejercicio. Bien, ahora vamos a escribir nuestra matriz de transición. Nuestra matriz de transición es la siguiente. Esta tablita la escriben como una matriz, así en ese mismo orden, 0.6, 0.4, abajo tenemos 0.2, 0.8. Siempre hemos ido diciendo que una matriz no es más que una tabla, ¿no? Entonces aquí estamos viendo lo mismo, es una tablita con datos cruzados que hemos anotado. Esa es nuestra matriz de transición. Entonces el inciso A ya está realizado. Sí, no se olviden que estamos poniendo primero llueve y luego no llueve. Eso sí es bien importante que siempre recuerden el orden. Ahora vamos a pasar al inciso B. Vamos a pasar al inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? Si ayer viernes llovió, ayer era viernes, entonces vamos a anotar eso. Ayer viernes. Si ayer viernes llovió en los Yungas, entonces vamos a poner ayer viernes había llovido. Entonces, ayer viernes llovió. Realice operaciones matriciales para calcular la probabilidad de que mañana domingo no llueva. Entonces, ayer era viernes y tenemos que llegar a calcular la probabilidad de que... No. Sí, la probabilidad de que mañana, nos decía, mañana domingo... hallar la probabilidad de que mañana domingo no llueve. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que no llueva? Eso es lo que nosotros queremos hallar. Entonces, si ayer era viernes y mañana es domingo, ¿en qué día estamos? Pues estamos en hoy. ¿Qué día es hoy? ¿Cuál es el día intermedio entre viernes y domingo? Será sábado. De esa manera tienen que ir armando, ¿sí? Bien, para saber la probabilidad de que mañana domingo no llueva, pues tenemos que saber la probabilidad de hoy. ¿El inciso B nos dice algo de hoy? No, nos dice si ayer viernes llovió en los Yungas, realiza operaciones matriciales para calcular la probabilidad de que mañana domingo no llueva. No nos habla nada de sábado. Entonces, antes de calcular lo del domingo, tenemos que calcular lo del sábado. ¿Sí? Tenemos que calcular lo del sábado. Nos organizaremos entonces muy bien en este aspecto. No se olviden que ayer viernes llovió. Siempre vamos a partir, o una de las condiciones que también les mencionaba, es tener un estado inicial. Nuestro estado inicial es viernes. ¿Por qué es nuestro estado inicial? El estado inicial es el día o es el evento del que tenemos datos. Sabemos que ayer ha llovido. Hay dos estados solamente probables, que llueva o que no llueva. Tenemos que llueva o que no llueva. No se olviden que este orden que hemos ido anotando se tiene que mantener. Yo aquí no puedo cambiar las cosas y decir que no llueva y aquí llueva. No. Si hemos puesto en todo que llueva, que no llueva, que llueva, que no llueva, acá arriba que llueva, que no llueva, no podemos ahora cambiar eso. Seguimos teniendo que llueva, que no llueva. Ayer viernes llovió, nos dice. Las probabilidades van de 0 a 1. Si ya sabemos que ha llovido, chicos, ¿habrá alguna duda de eso? Pues no, ya sabemos que ha llovido, ya sabemos que llovió. Entonces la probabilidad es de 1. Y si la sumatoria de probabilidades tiene que darnos 1, ¿cuánto valdrá la probabilidad de que no haya llovido? Sabemos que ha llovido. ¿Cuál ha sido la probabilidad de que no haya llovido? Pues es de 0. No se olviden que la sumatoria de probabilidad tiene que darle siempre 1. ¿Sí? Si nos decía, si
Se sabe que ayer viernes hubo una probabilidad de 0.8 de que haya llovido. Entonces pondremos 0.8 y para completar a 1 le pondremos al otro lado, al otro estado 0.2, ¿sí? Pero si ya sabemos que ha llovido, pues obviamente la probabilidad es entera, es de 1, porque ese dato ya lo hemos constatado, no hay duda alguna. Por eso sabemos que para completar a la sumatoria de probabilidades igual a 1, pues a que no ha llovido le ponemos 0, ¿sí? Bien, entonces pasamos a lo siguiente. Ayer viernes comienza con el estado inicial siempre comienza en x0, ¿sí? Porque imagínense, si no comienzo en x0, ¿cuánto le tendría que dar? No le puedo dar un estado x menos 1, ¿sí? No, eso no existe. Siempre vamos de x0 en adelante. ¿Cuál será el estado inmediato anterior? Será el de hoy, sábado. ¿Cuál es la fórmula para hallar la matriz de estados? ¿Se acuerdan que nos decía xn es igual a xn menos 1 por la matriz de transición? Entonces, si n vale 1, ¿cuánto es n menos 1? ¿Cuánto será 1 menos 1? Eso será x0 por t. Y para llegar a calcular lo que nos pedía mañana domingo teníamos que hallar, pues vamos a hallar x2 va a ser igual a el estado anterior, que es x1 por t. Entonces les explico la hermenéutica. Primero tenemos que hallar x1, aunque no lo necesitemos, para recién poder realmente hallar x2, que es el dato que nosotros necesitamos. Yo no puedo decir, ya con el dato de ayer yo voy a hallar el dato de mañana. No, yo no puedo hacer eso. Sí, yo no puedo hacer esto. No está permitido, siempre es con el dato inmediato anterior. El inmediato anterior, un día antes del domingo es sábado, entonces será x1. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que vamos a hallar. Viernes nos representa el estado inicial, sábado nos representa el estado de hoy, que es x1, y para hallar el dato que nos pide mañana domingo, pues utilizaremos x2. Bien, entonces vamos a empezar acá. Ya tenemos que x0 es igual a 1, 0. No se olviden que esto representa llueve y esto no llueve. Vamos a hallar x1. x1 nos dice que es igual a x0 por t. ¿Cuánto es x0? x0 es 1, 0. Por t. La matriz de transición, como les decía, es algo en lo que no nos podemos equivocar porque lo vamos a utilizar todo el tiempo. Tenemos 0.6, 0.4, 0.2, 0.8. Si nos hemos equivocado ya al escribir la matriz de transición, pues va a estar mal esto también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora vamos a realizar la multiplicación de estas matrices. Acá tenemos 0.1 por 6 más 0 por 2. 0.1 por 6, 0.6 más 0 por 2, pues es 0. Entonces eso queda, esa multiplicación queda ahí. Vamos a lo siguiente. Tenemos 0.1 por 4 más 0 por 8. ¿Cuánto es 0.1 por 4? Es 0.4. Más 0 por 8 es 0. No le tenemos que sumar nada ahí. Y ahora fíjense, siempre nos tiene que dar la sumatoria de filas 1, ¿sí? O la sumatoria de probabilidades por filas 1. 0.6 más 0.4, ¿cuánto nos da? 1. Eso nos ayuda a tener una prueba de que estamos haciendo las cosas bien. Ya tenemos x1, llueve, no llueve. Si nosotros nos ponemos a analizar, podríamos decir, x1, ¿a qué día representa? x1 representa a hoy sábado. Hoy sábado hay 0.6 de probabilidad de que llueva y hay 0.4 de probabilidad de que no llueva. Pero no nos han pedido hoy. El inciso B nos decía qué probabilidad existe. Vamos a leerlo una vez más. El inciso B nos dice calcular la probabilidad de que mañana domingo no llueva. Entonces tenemos que llegar a domingo. Para el domingo hablamos de x2. x2 es igual a x1 por t. Pero ¿cuánto es x1 ahora? ¿Cuánto nos ha dado x1? x1 nos ha dado 0.6, 0.4, ¿sí? Cuidado que vuelvan a poner el 1, 0 porque eso representa a x0. No. Siempre hablamos de trabajar con los datos inmediatos anteriores. Por eso estamos trabajando con el inmediato anterior a x2 que es x1. Por la matriz de transición nunca cambia. Se mantiene tal cual, ¿sí? La vamos a anotar. ¿Y cuánto nos dará esto? Tenemos 0.6 por 0.6 más 0.4 por 0.2.
¿Cuánto es 0.6 por 0.6 más 0.4 por 0.2? Es más, lo vamos a hacer aquí abajo. Como es la primera vez que lo estamos realizando, lo vamos a escribir. Tenemos 0.6 por 0.6 más 0.4 por 0.2. Por eso les decía que tenemos que tener esto bien claro, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos dará eso? Ahorita lo vamos a calcular. Para la otra casilla, necesitamos 0.6 por 0.4 más 0.4 por 0.8. ¿Sí? Tenemos que calcular eso. Es simplemente multiplicar matrices, que es algo que ya hemos llevado. ¿Cuánto es 0.6 por 0.6? Eso es 0.36. ¿Cuánto es? Acá no es... sí, acá tenemos más 0.4 por 0.2. Eso es 0.08. 0.36 más 0.08, eso nos da 0.44. Al otro lado tenemos 0.6 por 0.4, eso es 0.24, más 0.4 por 0.8, eso será 0.32, 0.32 más 0.24, eso nos dará 0.56. No se olviden que siempre hablamos de llueve, no llueve. Nos decía calcular la probabilidad de que mañana domingo no llueva, nos decía el inciso B. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que mañana domingo no llueva? Tenemos 0.56 y esto lo vamos a multiplicar por 100% para expresar la probabilidad en porcentaje. Entonces hay un 56%. Escribimos la respuesta entonces. Hay un 56% de probabilidad de que mañana domingo, siempre escriban por favor la respuesta, no llueva. ¿Y qué probabilidad hay de que llueva entonces? Siempre fíjense que la sumatoria de probabilidades nos tiene que dar 1. 0.44 más 0.56 suma 1. Estamos bien. Entonces, si quisiéramos decir la probabilidad de que llueva, pues decimos hay un 44% de probabilidad de que llueva. ¿Por qué? El 0.44% nos va a dar un 44% de probabilidad de que sí llueva. De esa manera, entonces, vamos calculando. Si nos pidieran para calcular qué probabilidad hay de que el lunes llueva, por ejemplo, entonces tendríamos que continuar acá. X3 es igual a X2 por T. Si nos piden para el martes, habrá que hallar hasta X4 y así hay que ir trabajando. Luego tenemos el inciso C que nos dice transcurridos varios días, calcule cómo se distribuyen en porcentaje los días lluviosos y no lluviosos, estado estacionario nos dice. Cuando tengan alguna frase como transcurridos varios días o tengan una frase que diga, por ejemplo, a largo plazo, que les diga en varios días, se está refiriendo, chicos, ya al estado estacionario, ¿sí? Cuando les da algún indicio de que han pasado muchos días, pues estamos hablando del estado estacionario, que tiene 3 pasos y lo habíamos visto en nuestras diapositivas. El primer paso, chicos, es escribir la matriz de estados. ¿Cuántos estados tenemos, chicos? Tenemos 2 estados. Fíjense nuestro grafo de estados incluso. ¿Cuántos estados hemos hablado? Hemos hablado de lluvioso y de no lluvioso. Entonces tenemos 2 estados. Para eso yo voy a anotar entonces E1 y E2. Si tuviéramos 3 estados, anotaríamos E1, E2, E3. ¿Sí? Si tuviéramos 4 estados, E1, E2, E3, E4. Bien, ¿por qué no anotamos con estos datos? Porque ya hablamos de que E1 y E2 nos representan las probabilidades a largo plazo. Y fíjense, el inciso C nos decía eso, nos decía, transcurridos varios días, calcule cómo se distribuyen los porcentajes en los días lluviosos y no lluviosos. Entonces tenemos que ver eso, ¿sí? A largo plazo, en varios días, cómo se distribuyen estas probabilidades. Ya tenemos eso. Vamos a pasar al inciso 2. Esta formulita no se olviden. Yo le hago la analogía con E.T.,
pero ustedes pueden también simplemente recordarla así. Entonces tenemos E, que es E1 y E2 por T. T es la matriz de transición. Nuestra matriz de transición es algo que no cambia, ¿sí? Vamos a volver a anotarla. Nuestra matriz de transición es 0.6, 0.4. ¿Qué más nos decía nuestra matriz de transición? No se olviden que esto es lo que hemos hallado en el inciso A y lo seguimos utilizando siempre, siempre, ¿sí? 0.6, 0.4, 0.2, 0.8 nos dice. 0.2, 0.8. Algo que también tienen que comprobar, por ejemplo, en su matriz de transición y que deben comprobar siempre es que la sumatoria de filas de las probabilidades les dé 1. 0.6 más 0.4 nos daba 1. 0.2 más 0.8 nos daba 1, ¿sí? Si nos da un número distinto de 1, pues nuestra matriz de transición está mal y nuestro inciso B y nuestro inciso C también van a estar mal. Y esto se iguala a E, ya tenemos E, que es E1 y E2. Ahora trabajamos esta multiplicación entonces. Vamos a tener E1 por 0.6, E2 por 0.2. Vamos a tener E1 por 0.6 será 0.6 E1 más E2 por 0.2 será 0.2 E2. Ya, ahora trabajamos con la siguiente multiplicación. 0.4 por E1 más 0.8 por E2 será 0.4 E1 más 0.8 E2. Y ahora tenemos acá igual a E1, E2. Listo. Ya tenemos entonces nuestros datos. Ahora, vamos a utilizar el concepto de igualdad de matrices. Igualdad de matrices, ¿sí? Igualamos las posiciones que quedan al mismo nivel, ¿sí? Acá tenemos la posición 1, 1 la igualamos con la posición 1, 1. La posición 1, 2 la igualamos con la posición 1, 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 0.6 E1 más 0.2 E2 es igual, porque tenemos un igual de por medio, a E1. Abajo tenemos 0.4 E1 más 0.8 E2 es igual a E2. ¿Qué hemos hecho? De una multiplicación de matrices, igualando las posiciones, ¿sí? Hemos ido igualando las posiciones, hemos llegado a tener, ¿sí? Hemos igualando nuestras posiciones, hemos llegado a tener un sistema de ecuaciones. El tercer paso, chicos, que voy a anotarlo por acá, el tercer paso consiste en eliminar una de nuestras ecuaciones. Tenemos que eliminar una de nuestras ecuaciones. No nos confundamos, ese es nuestro sistema. No importa que tengan un sistema de ecuaciones de 3, de 4, de 5, de 1000 ecuaciones, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de estados, de acuerdo al tipo de ejercicio, etc. En este caso, este ejercicio tenía 2 estados, por eso tenemos 2 ecuaciones. Si tuviéramos 3 estados, vamos a tener 3 ecuaciones. Si tuviéramos 4 estados, vamos a tener 4 ecuaciones. Pero como en este caso teníamos 2 estados, por eso tenemos solamente 2 ecuaciones. Vamos a eliminar cualquiera de las 2 ecuaciones, ¿sí? No importa que eliminen la que sea, igual deberían llegar a lo mismo, chicos. Van a eliminar, pues lo pondremos así, la ecuación que menos les cae, ¿sí? Pero antes de eliminarlas, chicos, podríamos todavía trabajar un poco más. Fíjense, nuestro sistema de ecuaciones tiene todavía al otro lado de sus ecuaciones, al término de la derecha, tienen todavía variables, entonces deberíamos reordenar bien estas ecuaciones. Vamos a tener lo siguiente, vamos a tener 0.6 E1 más 0.2 E2 más 0.2 E2 y este E1 ¿con qué signo pasa al otro lado? Va a pasar con signo negativo, menos E1 igual a, ¿qué nos va a quedar acá? 0. Abajo tenemos 0.4 E1 más 0.8 E2 y este E2 ¿con qué signo va a pasar? Con signo negativo y a este lado nos queda 0. Ahora reordenamos todavía nuestro sistema porque falta reordenar este sistemita. Vamos a tener 0.6 E1 menos E1, ¿cuánto es eso? 0.6 menos 1, ¿cuánto es? Menos 0.4 E1.
más 0.2, porque 0.2E2 no tiene con qué restarse ni con qué sumarse. Abajo, ¿qué tenemos? 0.4E1, porque no tiene con qué restarse ni con qué sumarse. ¿Y cuánto es 0.8E2 menos E2? ¿Cuánto es 0.8 menos 1? Eso es menos 0.2E2 igual a 0. Y aquí viene realmente la explicación, chicos. Aquí viene la explicación de por qué tenemos que eliminar una ecuación. ¿Por qué nosotros vamos a eliminar una ecuación? ¿Por qué tenemos que eliminar realmente? Nosotros tenemos que eliminar porque si ustedes suman estas ecuaciones, ¿qué van a tener? Menos 0.4 más 0.4E1, eso nos da 0. Menos 0.2 más 0.2 nos da 0, igual a 0. ¿Tendrá esto una solución única? Pues no. No. Entonces nosotros necesitamos saber las probabilidades, para eso necesitamos tener soluciones únicas. Para esta aplicación, entonces, nosotros nos vamos a valer de una ecuación. ¿Se acuerdan que siempre la sumatoria de probabilidades nos da 1? Y ese no es, entonces, eso no es una excepción para este caso. En este caso, las probabilidades o los estados se han escrito de esta manera, E1 y E2, que son las probabilidades a largo plazo. La sumatoria de estas dos probabilidades, que son las únicas dos que tiene este problema. Ojo que si tuvieran 3 probabilidades tendremos E1 más E2 más E3. O si tuviéramos 4, E1 más E2 más E3 más E4. ¿Sí? Pero en este caso solo teníamos 2 probabilidades, de que llueva o de que no llueva. Entonces la sumatoria de probabilidades nos tiene que dar 1. Con esta ecuación es la que vamos a reemplazar la ecuación que se elimine. ¿Sí? ¿Cuál de estas dos ecuaciones quieren eliminar? De pronto a mí se me ocurre eliminar la primera ecuación. Entonces la vamos a eliminar y la vamos a reemplazar con esa ecuación. ¿Cómo va a quedar nuestro sistema de ecuaciones? Hemos dicho que vamos a reemplazar con esta ecuación. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Vamos a tener E1 más E2 es igual a 1. ¿Sí? Abajo, ¿qué tenemos? La otra ecuación no la podemos eliminar. Entonces tenemos 0.4E1 menos 0.2E2 igual a 0. Ya tenemos el sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Ojo chicos, si ustedes tienen 3 ecuaciones en su sistema, pues tienen que eliminar de todas maneras solo una ecuación. Si tienen 4 ecuaciones, lo mismo, solo una ecuación. Por eso es que solo hemos eliminado una ecuación, que es la que hemos reemplazado acá con nuestra ecuación, que es la que tienen que tener siempre en claro. La sumatoria de estados les devuelve 1, ¿sí? En este caso, E1 más E2 les ha devuelto 1. ¿Sí? Si su ejercicio tiene 3 estados, entonces será E1 más E2 más E3 igual a 1. ¿Sí? Tienen que ir viendo cómo va a ir acomodándose o cómo va a ir cambiando esa ecuación. Ahora vamos a resolver esto. Entonces vamos a resolverlo por Gauss, aunque podríamos resolverlo por cualquier método. ¿Sí? Acá tenemos E1, E2. ¿Qué coeficientes tenemos? 1 abajo 0.4. Acá tenemos 1 abajo menos 0.2 y a este lado tenemos 1 y 0. Bien, entonces acá vamos a tener, ya tenemos el pivote. Decimos ahora fila 2 menos 0.4 veces la fila 1. Si se dan cuenta, acá estamos trabajando con todo lo que son números decimales, entonces tenemos que tener eso bien claro. 0.4 menos 0.4 será 0. Menos 0.2 menos 0.4, eso será menos 0.6. 0 menos 0.4 por 1 será menos 0.4. Ahora ya podríamos nosotros restituir las ecuaciones, si quieren, para trabajarlas así directamente, ¿sí? O podríamos seguir, si quieren, pueden trabajar este pivote para luego ustedes tener ya los resultados directos. Ya depende mucho de ustedes, ¿sí? Si nosotros seguimos bajo la lógica de que ya teníamos nuestro pivote y ya hemos eliminado, vamos a pasar a este y este se tendría que convertir en nuestro nuevo pivote. ¿Por cuánto multiplicaríamos a este valor para que se convierta en 1? ¿Por cuánto multiplicarían ustedes para que esto se convierta en 1? Podemos multiplicar. Podrían escribirlo ustedes diferente, pero para que no sea muy complicado le vamos a poner así, ¿ya? 1 entre 0.6. Como está con signo negativo, le voy a poner con signo negativo. Obvio que no es la mejor manera de escribirlo, pero esto es para que nos demos cuenta de cómo vamos a trabajar
¿sí? Tenemos aquí arriba 1, 1, acá tenemos 1, acá tenemos 0. Acá tenemos menos 0.6 por menos 1 entre 0.6, eso nos da 1. Acá tenemos menos 0.4 entre menos 1 sobre 0.6. Eso va a ser 0.4 entre 0.6. Y entonces eso nos va a dar, vamos a escribirlo aparte, ¿sí? 0.4 sobre 0.6. Es lo mismo que decir 4 entre 10 entre 6 entre 10, ¿verdad? Es lo mismo que escribirlo así. Esto se va a simplificar y que nos va a quedar 4 sextos. Esto es lo mismo que escribir 2 tercios. ¿Y 2 entre 3 cuánto es? ¿Cuánto es 2 tercios? 2 tercios es igual a 0.6666. Es un número periódico que lo podemos escribir como 0.667, ¿sí? Si trabajan con 2 o 3 decimales, pues estamos súper. Entonces, lo vamos a escribir de esta manera. Tenemos 0.667, ¿sí? Listo. Nosotros nos vamos a detener ahí, ¿sí? Si lo estamos trabajando por Gauss, ya podemos detenernos. No es necesario seguir trabajando esto, aunque si quieren pueden trabajarlo hasta el final, ¿sí? Aquí que tenemos E1, E2, acá vamos a tener E1 más E2 es igual a 1, esta ecuación se ha mantenido y acá tenemos 0 por E1, 0 más E2 por 1 va a ser E2 igual a 0.667. Entonces este dato lo reemplazamos aquí arriba. ¿Cuánto nos va a dar? Si despejamos E1 va a ser igual a 1 menos E2. Eso va a ser igual a 1 menos E2. ¿Cuánto vale E2? 0.667. Y eso nos dará entonces 0.333. Ya con eso entonces, aunque lo dejaremos nomás esto para que se entienda mejor. Ya con eso ya tenemos nuestros datos, ya tenemos E1, ya tenemos E2, ya tenemos E1. Entonces ya podemos escribir nuestra matriz de estados E, que era igual a E1 y E2. E1 representa la probabilidad a largo plazo. Siempre se acuerdan que les decía que se acuerden del orden en el que han anotado. Entonces acá siempre hemos ido anotando llueve, no llueve. Fíjense, ese era el orden en el que anotábamos. Llueve, no llueve. Acá teníamos también llueve, no llueve. Acá teníamos llueve, no llueve. Entonces siempre hemos ido anotando en ese orden. Entonces no puede ser que a este último paso yo le anote no llueve, llueve. No, no, no. ¿Sí? Tenemos que mantener esto siempre. ¿Cuánto nos ha dado E1? Nos ha dado 0.333. ¿Cuánto nos ha dado E2? 0.667. Listo. Entonces podemos escribir así. Existe, ¿cuánto es 0.333 por 100? ¿Y cuánto es 0.667%? ¿Qué es lo que nos pedía, no? Nos decía el ejercicio en el inciso C, transcurridos varios días, ¿cómo se distribuyen los porcentajes de los días lluviosos y no lluviosos? De ambos, entonces, ¿sí? No se olviden que esto es lluvioso y no lluvioso. Esto nos da entonces un 33.3% de probabilidad de lluvia o de días lluviosos. Y esto nos da, ¿cuánto nos da esto? Nos da un 66.7% de días no lluviosos. Entonces, a la larga, chicos, existe más probabilidad de que sea un día no lluvioso en los yungas a que sea un día lluvioso, según este problema. Ahí terminaría nuestro ejercicio. Entonces son 3 procedimientos bien marcados. El primero que es hallar la matriz de transición, siempre comprobando que la sumatoria de probabilidades de cada fila nos dé 1, ¿sí? Eso es algo que tienen que comprobar siempre. El segundo procedimiento es bien marcado por esta formulita, ¿sí? Por esta formulita que hemos visto. Y el tercer procedimiento también es bien marcado, que tiene 3 pasos que tenemos que ir siguiendo ordenadamente hasta poder hallar nuestras probabilidades a largo plazo. Con eso termina nuestro ejemplo.